Bien, parece que ya podemos empezar con calma nuestra sesión de hoy. David, recapitule la sesión anterior. Pues hablamos sobre San Buenaventura, sobre el misterio de la encarnación, comenzaste presentando San Buenaventura, su biografía, y luego comenzaste, pues... Yo presenté la biografía de San Buenaventura. Y te hago una pincelada sobre su vida, ¿no? Así que me había preguntado. Hablaste sobre su parte escolástica académica, y luego hablaste sobre la historia de la salvación y la teología. Y comenzaste hablando de la arqueología de San Buenaventura. Bien, ¿qué dije sobre la cristología de San Buenaventura? Que era la arqueología descendente. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Una cristología descendente. Que parte de la visión del Dios Altísimo. Del misterio, digamos eso, ¿no? El misterio que se entrega totalmente a la humanidad, ¿no? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de esta entrega, de este descendimiento? ¿Cuál es el objetivo? Que lo conozcamos y que lo sigamos y la salvación. En la expresión buenaventuriana, el hombre es Perfecto. ¿cómo? Capaz de Dios. San Buenaventura, veo que esto todavía sigue planteando algún interrogante. ¿Hay algún interrogante, por cierto, con respecto al día anterior que queráis aclarar? ¿Qué queréis que se aclare? Giovanni, usted tenía uno, ¿no? No, sí, pero no. Ah, ¿no? Sale una cosa bastante larga. La haremos días con tiempo, porque en clase pienso que una cosa un poco rompería muchos temas. Pero lo vamos a hacer. Muy bien. Vale, entonces, la cuestión... Hay una duda. Si el hombre había quedado, según San Buenaventura, herido por el pecado para reconocer la huella de Dios en la creación, ¿de acuerdo? La libertad de carácter natural no es suficiente para adherirse
sea el misterio de Dios, sino una libertad que tiene que ser operada por la gracia. ¿De acuerdo? Y que tiene entiendo que tiene que tener que opera por la encarnación, pero ¿cómo se puede acceder a esa nueva vida, ¿no? A esa nueva visión de la creación? Digamos, tal como Dios nos la ha preparado para que podamos reconocerle. No sé si me explico. No. San Buenaventura dice usted que sostiene que el hombre, herido por el pecado, es incapaz de ver la huella de Dios en la creación. Entonces, ¿qué papel juega ahí? ¿Qué papel juega en la visión de San Buenaventura la libertad? Es una libertad que debe ser, digamos, que debe ser operada por la gracia, que debe ser, ¿cómo puede acceder otra vez a esa visión beatífica de Dios en la creación del hombre? Por la sola libertad, ¿no? Pero la visión beatífica no se daba en la creación No será. antes del pecado. Esto quedó claro también, ¿no? La visión beatífica es un futurible, según San Juan. ¿De acuerdo? Es un futurible, es lo que ocurrirá en la escatología. ¿Vale? Entonces, el pecado impide que el hombre pueda reconocer la huella de Dios en la creación. ¿Vale? Entonces, digamos que lo hace siguiendo con la argumentación buenaventuriana, lo haría incapaz de Dios. ¿Vale? ¿Esto cómo se restaura? ¿Cómo se restaura esto? ¿Qué restaura esta situación? De esto estuvimos hablando la semana anterior. La encarnación. ¿Qué? La encarnación. Atención con lo que dijimos, ¿eh? La encarnación. La encarnación restaura esta incapacidad del hombre de descubrir a Dios en la creación. Y entonces sí, pasa a ser automáticamente como Kahax Dei en su totalidad. La cuestión de la libertad, hay que entenderla desde el punto de vista antropológico. El hombre puede ser, esto es una reflexión incluso actual, puede ser tocado por la gracia sin contar con su libertad. Sí, Sí. Los profetas, ¿Qué? los profetas ¿Qué? querían, muchos no querían la militar, no puedo, no quiero, pero Dios sí que quiere. Y convence al hombre, Claro, pero no le obliga, no, pero con eso. lo convence. Lo digo de siempre. Pero la reflexión expresa, sin la libertad, la gracia puede operar en el hombre, puede, porque la gracia es algo que depende de Dios y por tanto es un estado de perfección. Pero no lo hace, porque Dios nunca obra con el hombre sin contar con él y con su libertad. Puede convencerlo, el ejemplo de los profetas, puede convencerle al hombre de que esa elección es la mejor, pero no le obliga. Esto está en la línea buenaventuriana, ¿no? Entonces, esta situación negativa que se crea con el pecado, Buenaventura entiende que debe ser restaurada por el único que puede realmente restaurarla, con todo el poder divino y al mismo tiempo siendo semejante a nosotros, o nosotros semejantes a él, mejor dicho, ¿no? Entonces, el misterio de la palabra, léase palabra el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. ¿Por qué el Hijo de Dios? Porque ya hemos hablado que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el mediador. ¿Mediador de qué? Mediador entre Dios y los hombres. ¿Bien? Esto, además, tiene un fundamento bíblico muy importante de sabor paulino, entre otras cosas, ¿no? Entonces, mediador entre Dios,
y la criatura, el ser humano. El ser humano. ¿Quién es este Dios? ¿Quién es este Dios para San Buenaventura? Joven. Dios Trinidad. Muy bien, muy bien. Atención, y esto no hay que perderlo nunca de vista, ¿eh? El Dios trinitario. Por tanto, es una visión concreta de Dios, ¿eh? No es una visión abstracta, y mucho menos una visión reductiva. Porque si fuera así, entonces, lo comentábamos ya en las sesiones anteriores, el misterio de Dios se rompería, se dividiría. Y esto no puede tolerarse en la teología de los escolásticos, en concreto en la teología de Buenaventura. ¿De acuerdo? Entre Dios y el ser humano. Pero hay otra forma, otra característica de la mediación de Jesucristo para San Buenaventura. ¿De qué más es mediador? La semana pasada, ¿no? ¿Dónde concluyó nuestro discurso la semana pasada? ¿Qué fue lo último que dijimos en nuestro discurso la semana pasada? Que la encarnación de la palabra. A ver, David. La capacidad de seguir a Cristo, que Dios deja pasar, que Dios se deja pasar por lo mismo. ¿Qué discurso estábamos diciendo la semana anterior? Sí, algo como que Dios encarnado tiene una función de devolver al ser humano el auténtico modelo. Nuestro discurso era sobre la encarnación. ¿Se acuerdan? Todavía no hemos dado el siguiente paso a la concepción buenaventurana del misterio del Hijo de Dios, porque hay dos aspectos que deben comprenderse acerca del Hijo de Dios, ¿no? Vamos a ver ahora mismo el segundo, sobre la encarnación. Y con el discurso de la encarnación, además de decir que Cristo es mediador entre Dios y la humanidad, dijimos también que Jesucristo era medio en algo, el intermedio en algo. Usted menea la cabeza, ¿por qué? ¿Mediador en qué? Javier. Muy bien, mediador en la Trinidad. No perdáis de vista esto. Cuando Buenaventura habla de Jesucristo como el intermedio o el mediador en la Trinidad, el discurso que está haciendo es el siguiente. Vamos a ver. Metafísicamente hablando, Dios no puede mezclarse con la humanidad. Metafísicamente hablando, esto es así. ¿De acuerdo? Incluso con otros discursos se podría ampliar el pensamiento que estamos diciendo, ¿no? La divinidad es una cosa, la humanidad es otra. Y hay entre ellos una división tan grande, una diferencia tan grande, que aparentemente sería imposible que Dios, entre comillas, se mezclara con lo humano, y al revés, que lo humano se mezclara con Dios. Entonces, si Buenaventura plantea una cristología de corte descendente, como estábamos diciendo, de corte descendente, bien, el discurso es: ¿quién activa el mecanismo? ¿Quién activa el mecanismo para que Dios realmente, de un modo concreto, no de un modo teórico, no desde un discurso puramente religioso, atención, lo que estamos diciendo, no desde un discurso teórico, sino desde un discurso concreto y real, ¿quién activaría este movimiento para que Dios entrara en el plano humano? Y no al revés, porque estamos hablando de una cristología descendente. Aquí el discurso no puede ser al revés, del humano hacia Dios, no, sino para que se active el movimiento de la criatura hacia Dios, primero tiene Dios que entrar en contacto con la humanidad que Él ha creado. Entonces, ¿a través de quién? De la Virgen, ¿no? De María. Entonces, ¿quién activa este movimiento? Solamente uno lo puede hacer. Lo puede hacer Jesucristo. Solamente Él lo puede hacer. Porque Él, siendo Dios y siendo hombre al mismo tiempo, Buenaventura también reflexiona que es el arquetipo, espejo del que se sirve la Trinidad para crear al hombre. El arquetipo, el espejo del que se sirve la Trinidad para crear al hombre. Entonces, si Él es el arquetipo, si Él es el espejo,
Si Él es hombre en potencia, incluso en el seno trinitario, solamente Él puede ser el intermediario, el mediador en la Trinidad que activa este movimiento trinitario de ingreso de la humanidad de la divinidad con una humanidad que necesita ser restaurada. Lo de hombre en potencia, eso como... Bien, esto es un discurso que no hace Buenaventura, se debe más bien a San Anselmo, y que después de San Anselmo, muchos documentos magisteriales y muchos concilios han rubricado el siguiente, ¿no? Arrancando en Calcedonia. ¿Jesucristo qué es? Dios y hombre verdadero. Dios y hombre verdadero. Dios y hombre verdadero, ¿cuándo? Siempre. Si decimos siempre, Desde antes y para siempre. vamos a no interrumpirnos si no levantan la mano, porque entonces el discurso no se entiende. ¿Vale? Entonces, Dios y hombre siempre. Si decimos siempre, ¿qué significa esto? José Antonio. Que en el seno de la Trinidad siempre ha habido, siempre ha estado la naturaleza humana. Habrá que explicarlo. Claro, porque solamente decirlo no sirve. Entonces, San Anselmo, ¿cómo concepciona este pensamiento? Del siguiente modo. Dentro de la divinidad no puede haber humanidad. A priori, metafísicamente hablando, no puede haberlo, porque estaríamos hablando de contrarios. Pero si es verdad, como confiesa Calcedonia y después otros concilios, como por ejemplo el de Florencia y el de Lyon, al afirmar que nunca la Trinidad puede dividirse y nunca la doble naturaleza del Hijo puede tampoco dividirse, habría que decir, en el seno trinitario, antes de la encarnación, la humanidad de Jesucristo se encuentra en potencia, no en acto. ¿Cuándo se encontraría en acto? Con la encarnación del Verbo. ¿Por qué se dice en potencia antes de la encarnación? Se dice en potencia además, esto lo reflexiona Buenaventura y también Tomás de Aquino, porque efectivamente la Trinidad toma a esta naturaleza humana todavía no encarnada como espejo o como arquetipo en la creación de la criatura humana, en este caso, ¿no? Decir a imagen y a semejanza de Dios no significa decir a imagen y a semejanza de un abstracto. Hagamos el discurso al revés. Si nosotros decimos que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, esto equivaldría a decir que viéndonos a cada uno de nosotros, mira, aquí está Dios. Pues Dios es igual a usted, que yo, que tú. Así. No se puede ser tan infantiles en el discurso, ¿no? Entonces, ¿cuál es o dónde está la verdadera imagen y semejanza que Dios siembra en el hombre acerca de él mismo, Jesucristo? Esto es un discurso que acompaña prácticamente a todos los grandes maestros medievales. Pero en Dios puede haber algo en potencia. ¿Qué? Porque Dios puede haber algo en potencia, todos puede ser en potencia. Yo recordaba que Dios Exacto. todo era en acto. Claro, pero puede tener algo en potencia que no pertenece a su misma esencia. Y entonces, a priori, la humanidad no tiene o no pertenecería al ser mismo de Dios. A priori no. A posteriori con la encarnación sí. Pero claro, para que se dé una encarnación tiene que haber una imagen o un plan diseñado desde el principio y anunciado por los profetas. ¿Vale? ¿Puede repetir, por favor, en qué somos a imagen y semejanza? Del Hijo. La Trinidad, que para Buenaventura, y para otros medievales, ¿no? Pero estamos en Buenaventura, para Buenaventura la imagen, y también para varios padres de la Iglesia, la imagen y la semejanza centrada en el hombre con respecto a Dios se debe a Jesucristo, mediador en la Trinidad, mediador entre Dios y los hombres. Además, al decir esto, el discurso se alarga, porque si efectivamente la Trinidad nunca puede dividirse, no solamente la imagen es la de Jesucristo, la semejanza de ¿quién? De la divinidad misma, de las tres personas divinas. Y a San Jerónimo anunciaba en el siglo IV, habéis sido creados para ser como Dios. Una frase preciosa, lo dice en el comentario de Isaías, ¿no? Un poco antes de decir que desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Decir que hemos sido creados para ser como Dios no puede
ser enseñado y aplicado de un modo exacto. Porque si no, repito el mismo discurso que habíamos antes, viéndonos veríamos la misma esencia de Dios, no puede ser. Entonces la semejanza, la imagen del Hijo que no deja de ser Dios, la semejanza la que Él mismo lleva consigo antes y después de la encarnación, que es la esencia trinitaria. Entonces en nosotros de algún modo se cumple también la doble componente de humanidad y divinidad, no en el mismo sentido que Jesucristo, porque nosotros no somos Dios como Jesucristo, pero sí tenemos, porque Él ha sembrado en nosotros, la capacidad de acceder a Dios, de ir hacia Dios y por tanto también una cierta participación de la esencia divina. ¿Vale? De hecho, sí, perfecto, como vuestro Padre, perfecto. Exactamente. Esa es la invitación bíblica lanzada desde siempre, desde el Antiguo Testamento, a la humanidad, llamados a la perfección, ¿no? ¿Por qué? ¿O al estilo de qué? Al estilo, en este caso, del Padre, ¿no? Pero el discurso habría que alargar. El discurso trinitario. Entonces, acaba de proponer una exégesis de esas palabras del libro de Génesis. Hagamos al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, el hombre es creado a imagen del Logos, a imagen de la segunda persona, y a semejanza de la Trinidad, ¿no? Sí, no hay ningún error en afirmar una cosa así. Y volviendo conectando esta tesis con la cuestión del pecado, pues algunos teólogos dicen que la imagen de Dios en el hombre, esa imagen de Dios que ha quedado plasmada en todo hombre, no se puede perder por el pecado, es indeleble, pero la semejanza divina sí que se desfigura o se difumina por el pecado, ¿no? Claro, efectivamente. Eso es una aventura. Así exactamente. Sí, Buenaventura exactamente no, aunque ahora hablaremos de su pensamiento sobre el pecado, ¿no? Pero efectivamente, el pecado borra en el hombre aquello en lo que el hombre puede participar de Dios. Porque si no fuera así, entonces significa que incluso el Dios podría aceptar el pecado. Y esto no se puede admitir, ¿no? Ahora bien, la imagen de nuestra creación, que es el arquetipo Jesucristo, el espejo Jesucristo, nunca puede perderse ni siquiera por el pecado. Porque si fuera así, entonces la imagen sería imperfecta, sería dañable, y esto no se puede tolerar tampoco, porque sería lo mismo que afirmar en Dios hay imperfección. Y esto es un axioma inválido en la teología católica. ¿Vale? ¿Hasta aquí queda claro el discurso? Sí. A raíz de lo que dijo el otro día, creo que habría que añadir una tercera mediación. Yo creo que usted la comentó sucintamente, pero lo hago ahora en forma de pregunta. Si puesto que el hombre está herido por el pecado y no puede reconocer esa huella de Dios en lo creado, Cristo también es mediador entre el hombre y la creación. Mediador entre el hombre y la creación. Porque va a recapitular todo, era el sentido cósmico que decía usted que tenía todo. Sí. Creo que se podría incluir. Aunque San Buenaventura no habla de esto como una mediación, sino como algo mucho más profundo que una mediación, sino como el iniciador de la vuelta de todas las cosas, pero escatológicamente hablando, no en lo concreto, sino en la escatología, la vuelta de todo a Dios. Y por eso no habla de mediación, sino de reconducción, es decir, como el caudillo, el que va de guía de todas las cosas a la divinidad. ¿Vale? Esto se encarga muy bien también, y Buenaventura lo hace, de corregir a Orígenes. Buenaventura tiene en cuenta Orígenes, ¿eh? ¿Todo el mundo le suena Orígenes? ¿No? ¿A quién no le suena Orígenes? Orígenes es uno de los más grandes pensadores del siglo III, para muchos es el más grande de todos los pensadores antes de San Agustín, ¿no? A él se le debe una interesantísima reflexión teológica y, junto con Clemente de Alejandría, el nacimiento de la teología sistemática en Alejandría, en el siglo III. Bien, este Orígenes se equivocó al hablar de la recapitulación, porque para él el término apocatástasis, que es como él entiende recapitulación, significaría que todas las cosas, todo, incluido el mal, volverían a la divinidad. Y claro, esto suscitó una cruel polémica, también muchos defensores, ¿no? Pero una cruel polémica porque el
el mal no puede ser recapitulado por Dios, puede ser únicamente corregido. ¿Por qué no puede ser recapitulado por Dios el mal? Porque no lo creo yo. ¿Cómo? No está creado, pues digo. Porque Dios... No lo entiendo. Porque no ha sido creado por Dios, efectivamente. Una afirmación tal conduciría al mismo tiempo a pensar, entonces el mal ha salido de Dios. Y esto no se puede afirmar así. No se puede afirmar que el mal ha salido de Dios. ¿Se entiende bien por qué, no? ¿Se entiende bien por qué? ¿Por qué? Porque es perfecto. Muy bien. Exacto. No hay que decir más. Porque de la perfección no puede salir algo que sea negativo, que sea imperfecto. Exacto. ¿Vale? Porque todo esto ha supuesto ríos de tinta teológica, sin embargo, esta es la síntesis que ahora a nosotros nos interesa. ¿Vale? Bueno, entonces, queda claro hasta aquí todo esto, ¿no? Sí, aunque, perdón. Ah, sí, Que yo, disculpe. aquí cuando dice mediador entre la Trinidad y luego mediador, Dios humano y Trinidad, yo el No. Dios humano y Trinidad no. Esto significa que el Dios sobre el que reflexiona Buenaventura no es uno de los tres, sino un Dios siempre en perijóresis perfecta. Atención con la palabra que no tiene ningún peligro. Perijóresis significa relación en griego. La relación eterna en la Trinidad. Es un término que se debe a San Irineo de Rivas. ¿De acuerdo? Es decir, ¿cómo está la Trinidad? Eso sí lo dice San Buenaventura. ¿Cómo está la Trinidad siempre? ¿Cuál es una de las características que puede decirse constante en la Trinidad y que afecta al ser humano? Relación perfecta. Es como un baile de donación total de una persona a la otra y entre sí. ¿Vale? Entonces, un momento que estoy igual. ¿Vale? Ese es el Dios sobre el que piensa Buenaventura. El Dios en relación total. Y por tanto, ¿por qué relación total? Es trinitario. Y porque es relación y trinitario, puede en una de sus personas actuar un movimiento semejante. El movimiento de la relación de Dios con el hombre, y ahora sí, una vez que se ha actuado este movimiento, el inverso. Siempre en el hombre la capacidad de volver a Dios. ¿Vale? Entonces, más o menos. A ver, si la flechita sería así, ya enseguida le doy la palabra, ¿no? La flechita más o menos gráfica sería así. Primer movimiento, segundo movimiento sería esto. ¿Vale? En este segundo movimiento tiene un papel determinante, más bien decisivo, la encarnación. La encarnación. ¿Vale? Y en virtud de la encarnación, entonces el hombre vuelve a ser en modo total capax de... ¿Os acordáis de la conferencia del padre Martín Gelabert? ¿Vale? Sí. ¿Os acordáis de lo que proponía él, parafraseando a Geshe, uno de los buenos teólogos fundamentales? ¿Sí? He dicho que sí. Entonces, Deus capax hominis. exactamente. Dios capax hominis. ¿Es esto? Es esto. Es esto lo que estamos diciendo. Esta expresión, explicada, como él muy bien hizo, porque dicha así sin más, voy enseguida, pero está aquí la hermana, dicho así sin más, Dios capax hominis es como si dijéramos, no sé, como si naciera en Dios o alguien le diera a Dios la capacidad para ir al hombre. No puede ser. ¿Vale? Entonces, bien explicada, ¿qué significa esto? Claro, es que Dios quiere, es su deseo, es su plan diseñado desde siempre, quiere entrar en la historia humana. Entonces así sí es capax hominis y activa el siguiente movimiento, el que Buenaventura fundamenta, homo capax de, el hombre con capacidad de ir a Dios. Claro que sí. Atención, porque algunos teólogos han negado esta capacidad. Al hablar del hombre, fijaos, cuando el pecado, cuando la teología del pecado ha dominado la reflexión teológica, la reflexión sobre Dios, cuando el pecado ha dominado esta reflexión, ¿en qué se convierte el hombre? Pensadlo por un momento. ¿En qué se convertiría el hombre
cuando el pecado domina la reflexión teológica. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el humano? Essere brutto. Un essere bruto en italiano, muy bien. ¿Cómo lo diríamos en español? Un ser corrupto. Esto se ha afirmado en la teología, de ayer y de hoy en algún sentido. Un ser corrupto, hombre. Es verdad que el pecado desfigura la participación divina. Incluso la puede destruir. Claro que la puede destruir. ¿Vale? Es verdad esto, pero no hace al hombre corrupto. No se puede decir, por ejemplo, que el pecado quitaría la filiación divina. No, eso no se puede decir ya. No se pueden decir ya. Se han dicho, pero ya no se dicen. Entonces, Buenaventura, que no parte del pecado en su reflexión, sí que parte en que el hombre es incapaz, por ejemplo, de ver las huellas de Dios en la creación por culpa del pecado, pero, como veis, nunca dice que sea tan corrupto que pueda ser incapaz de volver a Dios, ¿no? Pues Dios es el que siembra en el hombre la capacidad. Una teología del pecado, que parte del pecado y que domina el pecado, la relación de Dios con el hombre. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice al respecto de la encarnación? Ah, la encarnación es lo único que salva al hombre corrupto. Ya, pero ¿no os dais cuenta que el discurso se queda un poco reductivo si nos fijamos solamente en la salvación? ¿Os dais cuenta por qué? Porque hablar de salvación o de redención, ¿qué implicaría? Nosotros, sujetos pasivos, totalmente así, inmóviles. Y entonces Dios hace de nosotros hombres y mujeres nuevos, nos salva, nos redime o nos condena. No. Aquí el discurso de Buenaventura, y con Escoto lo veremos mucho más sutilmente, es sí, pero además el hombre actúa en esta salvación y en esta redención, convirtiéndose en incapaz totalmente de volver a aquel de quien ha sido creado. Hermoso discurso, ¿no? Y además muy interesante en nuestra reflexión teológica actual. Esto hay que recuperarlo. Esto hay que recuperarlo. En la teología, en la catequesis, en los grupos. Pero sería el uso original de estos maestros escolásticos que está ya en los primeros padres. Están los padres, pero los padres no lo desarrollan de un modo metafísico ni de un modo sistemático como hacen Buenaventura y Tomás y Alberto y Escoto. Por ejemplo, qué raro es el padre que hable de Jesús como el arquetipo en la creación. Sí, es verdad que hablan de una capacidad de Dios, del hombre con respecto a Dios, claro que lo hacen, sí que lo hacen, pero no explican cómo, porque no es su competencia ni su interés. La competencia y el interés de los padres no va por ahí, sino explicar, incluso de un modo metafísico, antes de la Edad Media, el misterio, y por tanto no hacen otra cosa. Y yo, a ver si me sé explicar, viendo el punto segundo, que Jesucristo es mediador, Dios, hombre, ¿no? Humano, y luego vuelve Dios, baja la Trinidad, es como si me sobrara el primer punto de la Trinidad. ¿Cómo se llama usted? Juana María. Juana María, no mire esto. Póngase así y así no lo mire. No mire esto, porque veo que esto le causa problemas. Esta tesitas no significa que Dios baje a la Trinidad, que no significa eso, mujer. Significa que este Dios, para Buenaventura, es siempre el Dios Trinidad. Esto es lo que significa la tesita. Entonces de arriba sobra, porque lo está diciendo abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque es como si lo repitiera, ¿no? Entonces usted está lleno de sus apuntes y tan amigos nosotros. ¿Quién quería preguntar por ahí? A ver, no sé si iba a preguntar algo un poco fuera de... Pero me pregunto si el hombre capaz de, con la encarnación, si el hombre del Antiguo Testamento, por ejemplo, se podría considerar capax Dei. Sí, podría considerarse capax Dei, pero todavía no de un modo completo. Todavía no de un modo completo, porque Jesucristo no se había encarnado. ¿Vale? Entonces, en este sentido, muchos iconos de la religión oriental lo han plasmado con un sentido contemplativo. ¿En qué modo? La resurrección de Jesucristo rescatando ¿a quién?
No solamente a los primeros padres y a todos los justos del Antiguo Testamento. Claro, ¿esto qué significa en la teología oriental? Y de la que Bonaventura también es partícipe porque le gusta, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa una restauración definitiva de aquellos justos, que porque todavía no había sido encarnado el Hijo de Dios, necesitaban otro plus. El plus únicamente de la acción divina sobre ellos, que es restaurado totalmente, completado, mejor dicho, con la encarnación de Jesucristo. El caso que decía Giovanni de los profetas, ¿no? Es decir, la relación con los profetas, ¿quién es? Es totalmente de Dios, Dios trinitario, ¿no? Que va en busca del profeta. ¿Vale? Bien, ¿algo más? Bueno, entonces, damos el siguiente paso. Hemos hablado del misterio de la palabra del Hijo de Dios en la primera reflexión bonaventuriana, que es la encarnación. La encarnación. Y nos quedamos con la encarnación la semana anterior. ¿Recuerdan? Hoy vamos a hablar de la pasión y muerte de este Hijo de Dios que se encarna. Vamos a ver qué nos dice el doctor Seráfico sobre este misterio. Entonces, la encarnación para Bonaventura, la encarnación revela una humanidad totalmente asumida por la palabra. Una humanidad totalmente asumida por la palabra. ¿Qué os sugiere esta expresión? ¿Qué os sugiere esta expresión? Ricardo. Que Dios se ha hecho hombre. Que la segunda persona ha asumido la humanidad encarnándose en la tierra. Quiero algo más. Quiero escuchar algo más. Venga. Que la segunda persona es plenamente hombre. ¿Veis? Claro, plenamente hombre, ¿qué significa? Que tiene... Pongo un paréntesis. Es muy probable que esta reflexión bonaventuriana esté apoyada en una tesis de San Anselmo preciosa. Nada que haya sido asumido, nada que no haya sido asumido puede ser salvado. ¿Entendéis la frase? Nada que no haya sido asumido puede ser salvado. ¿Vale? Significa esto que la salvación, para Bonaventura, sinónimo de felicidad, plenitud humana, de esto también hemos hablado ya, no puede darse si el verbo, la palabra, Dios como el Padre y el Espíritu Santo, si esta palabra no ha asumido totalmente la humanidad. Totalmente. ¿Qué os sugiere este adverbio totalmente o plenamente, como decía Ricardo? ¿Qué nos sugiere? Venga, mójense. Que todos los aspectos, incluidos los más malos que son característicos de... Cuidado, porque justamente es ahí donde no había que llegar. Es que has empezado la casa por el tejado. Claro. A ver. Lo que dice San Pablo, sin Christobis, excepto pecado. Es decir, semejante a nosotros en todo, en todas las cosas, menos en el pecado. Y lo que dice el Vaticano II, es decir, trabajó con manos humanas, amó con corazón humano, obró con voluntad humana. Muchas palabras para decir lo mismo que he dicho yo, pero sigue sin explicarlo. Es decir, lo voy a explicar un poco, utilizando términos antropológicos. La palabra asume la carne humana y el alma racional, con sus potencias, inteligencia y voluntad, que son las potencias superiores, naturales, del alma racional, del alma humana. Vale, Giovanni. Que tiene toda persona
como nos ha tocado capaz de sufrir, pasa frío, pasa calor, necesita. Ahí quería yo llegar. Ahí quería yo llegar. Decir que Jesús asume totalmente la humanidad, asume totalmente lo que el hombre es y lo que él era antes de la encarnación, significa decir que puede salvarnos porque es igual en todo a nosotros, menos en el pecado. Y en todo significa, incluso en la capacidad de tener miedo, en la capacidad de sufrir pena por la muerte de su amigo, en la capacidad de tener atención, porque el dolor sí, pero siempre y cuando no se haga depender al dolor del pecado. Como a veces te he dicho, tú tienes dolor porque eres un pecador. No hay que ser tampoco en fin, tan lo que sea. No. Asume totalmente la humanidad, excepto el pecado. Excepto el pecado. ¿Significa esto que Jesús era incapaz de pecar? Hombre, no era incapaz porque era Dios, pero no. Qué preguntita, A ver. Se supone... Usted le cae bien, Sí. Pero tiene que acostumbrarse a no responder espontáneamente, a pensar la respuesta. Por esta pregunta que yo acabo de formular, no es fácil de responder. ¿Quieres hablar? A ver. Se supone que Jesucristo es la segunda persona y como tal forma parte de la Trinidad. Y Dios Trinidad lo puede todo, según lo desee. Y si fuera necesario, ahora especulo, si fuera necesario cometer un pecado por el plan divino para lo que fuera, estaría en su posibilidad de hacerlo. No sé, yo lo que entiendo es que el Señor, al estar encarnado, estaba sometido a tener las mismas inclinaciones o las mismas tentaciones, estaba puesto a prueba, como todos nosotros, constantemente, con la diferencia de que él tenía una fuerza de voluntad, una fortaleza, unos dones, unas virtudes que estaba cultivando constantemente en comunión constante con el Señor. Me gusta esta reflexión. A ver. Tener capacidad de pensar, pero no de ejecutar un pecado. Van a estar libres. ¿Qué dice, qué afirma la Escritura y por tanto un magisterio sano y perfectamente católico, ¿no? ¿Qué afirma? Que Jesús es igual en todo a nosotros, menos en el pecado, ¿no? Todo lo que afirma. Eso es lo que afirma la Escritura y aparece en el dato bíblico y en el dato magisterial. ¿Estamos o no estamos? Sí. Y no aparece un dato que sea semejante a este, sino este dato. ¿Vale? Pero no dice en ninguna parte que Jesús no tuviera capacidad para pecar. Esto no aparece. En potencia. No aparece. Era libre. Esa es la clave. Ahí es donde vamos. Lo que estaba reflexionando aquí nuestra colega, Javier, lo que estaba reflexionando aquí nuestra colega y Giovanni. ¿De acuerdo? Por tanto, el hecho de tener capacidad no significa que estuviera inclinado al mal como nosotros, porque junto a la capacidad hay que hablar también de la libertad, efectivamente. Sí, Javier, por el amor de Dios. No me interrumpas. Entonces, con capacidad y con libertad hay que comprender, por ejemplo, el pasaje de las tentaciones. ¿Qué es el pasaje de las tentaciones que se repite en los tres sinópticos? Una tentación real del mal a Jesús. ¿O no? Sí. Que libremente rehuye. ¿O no? Sí. Pero si es tentado y Jesús piensa la respuesta, a ver, no es que... A ver cómo explicaríamos esto. También metámonos por un momento en la mente de Jesús. Si hay una tentación real, no hay que pensar que junto a Jesús en el desierto estuviera el demonio con los cuernos en la mujer. Y entonces le tienta.
No, hay que pensar en una tentación como a nosotros nos ocurre. Y a nosotros nos ocurre una tentación y no tenemos el demonio con cuernos y pecado al lado. ¿Está o no está en nosotros? ¿Vale? Pensemos en una tentación así en Jesús. Pensémosla. ¿Vale? Por consiguiente, si la pensamos así, habría que pensar que en Jesús hubo un pensamiento, para la redundancia, en torno a la tentación. Y libremente, conscientemente y con capacidad de confirmar lo que era, no peca. Perdón, no se deja vencer por la tentación. Hay que distinguir, nos explican los teólogos, dos cosas. Una, la inclinación al pecado, que es innata a todos nosotros, por culpa de nuestros primeros padres, innata, que Jesús no tenía porque no podría tener, ¿no? La segunda persona de la Trinidad, y entonces no es como nosotros igual al pecado, ¿vale? La inclinación, otra cosa, capacidad de ser tentado y por tanto de pecar, son cosas distintas. ¿Cómo llama San Agustín a la inclinación al pecado? La concupiscencia. No. La concupiscencia es una parte. Fomes pecado. La concupiscencia es una parte del pecado del hombre, de este fomes pecati, de esta inclinación que tiene la naturaleza humana común al pecado. Bueno, pues Buenaventura también piensa a este respecto. La humanidad que asume la palabra de Dios es total, no es aparente. Esto es una reflexión que también hay que recuperar, una reflexión. Porque si verdaderamente asume toda la humanidad, entonces significa que, primero, era igual en todo a mí, a ti, menos en el pecado. Por consiguiente, el pensamiento sobre Jesús deja de ser tan abstracto para convertirse en muy humano, sin dejar de ser divino. Primero. Segundo, también esto nos da que pensar, bueno, por peor que yo sea, hay una capacidad siempre abierta para que mi salvación y felicidad sea completa, que es la asunción de mi humanidad en concreto, no de la humanidad volando por esto, sino en concreto por aquel que efectivamente puede darle una solución a mi fomes peccati, a mi inclinación al mal. ¿Te das cuenta que hermoso es esto? Y interesante. Y bueno, os dejo a vuestro pensamiento particular si esto hay que recuperarlo con toda su fortaleza o no. Yo pienso que sí. Porque si no, si volvemos otra vez a un sentido expiatorio, a un sentido demasiado criminal con respecto al hombre hacia Dios, es muy angustioso eso, ¿no? Angustioso. Y con esta apertura, con esta visión de los teólogos franciscanos, no se niega nada de lo que se afirma católicamente. Ni se niega la realidad del pecado, ni se niega la realidad divina de Jesucristo, sino que se incluye en todo un plan perfecto de reconducción del hombre hacia Dios. ¿Vale? Seguimos, si no hay preguntas. Pregunte cuando quieran, que dice que cargó con todos nuestros pecados, ¿no? Es decir, que siendo libre, él asumió el mal de la persona, de lo que nosotros estamos inclinados, ¿no? Digamos que somos esclavos de ellos nosotros, porque sí. Aunque, por lo que dice San Pablo, aún queriendo hacer el bien, a veces hago el mal que no quiero. Sí, pero esto no se cumple en Jesús así, Ya, en Jesús no se cumple en Jesús. Pero él cargó con eso. Pero el hecho de que Jesús cargara con nuestros pecados también apoya esta visión buenaventuriana que estábamos nosotros ahora comentando. Si fuera totalmente apartado del pecado, por decirlo de algún modo, no podría cargar con los pecados de la humanidad, porque chocarían, repelerían. El hecho de afirmar esta capacidad de Jesús, que rehuye siempre hacia el pecado sobre el que es tentado en el desierto, también hace posible que su salvación pase por, entre otras cosas, como la de convertir al hombre en capaz de, entre otras cosas, la de cargar con el pecado de la humanidad.
y por tanto convertirlo en vida, convertirlo en bien, ¿no? Esto no podría hacerlo. La divinidad total, esta expresión no es correcta, pero para entendernos, la divinidad total no podría asumir el pecado de la humanidad. Algo que no participaría de la parte No podría, humana. no podría. Únicamente podría destruirlo, sin contar con el hombre. Y esto no entra. Nos destruiría, mereceríamos la condenación, ¿no? Escúcheme. Solamente podría destruir el pecado, sin contar con el hombre. Y esto no entra. Esto no entra en el plan salvífico de Dios. ¿Vale? Sí, una pregunta. Bueno, pues, vamos a ver. La palabra reencarnarse asume totalmente o plenamente nuestra humanidad. Entonces, Jesucristo, durante su vida oculta, cuando vivía en Nazaret y antes de su vida pública, antes de la pasión y muerte, ya estaba asumiendo, ya la palabra había asumido plenamente nuestra humanidad y por tanto, en esos años ya estaba sanando a la humanidad y por tanto salvándola. Según San Buenaventura, o sea, la cristología de Buenaventura se puede, o por eso, de acuerdo con su cristología, se puede afirmar que esa sanación de nuestra humanidad caída y esa salvación, esa obra de la redención que estaba ya realizando antes de la pasión, por ejemplo, en su vida oculta, en Nazaret. No solamente en su vida oculta, sino ya antes de la encarnación. Desde el momento en que Dios diseña un plan salvífico, se pone en acto. Se empieza. Yo creo que desde el punto de vista de los teólogos medievales, como de cualquier teólogo, incluso incluidos los padres de la Iglesia, por supuesto, hablar de tiempo es peligroso. Es peligroso porque puede llevarnos a engaño. ¿Vale? El tiempo, en lo que se refiere a Dios, ha de entenderse siempre como un tiempo de cumplimiento. Un tiempo en el que se cumple el plan de Dios. Por tanto, a la pregunta de si en Nazaret, en su vida oculta, Jesús ya había puesto en acto, claro, pero no solamente en su vida oculta, sino ya antes, en el mismo hecho de encarnarse, en el mismo hecho de ser arquetipo de la creación, ya hay una historia salvífica aquí. Pero la encarnación es el acontecimiento No de me has Jesús. hecho una pregunta. Sí. Entonces déjame que te conteste, Javier. Entonces, ya decíamos en Trinidad el año pasado que la historia salvífica comienza desde la creación del mundo, por tanto, desde el diseño total de Dios sobre la humanidad. El hecho de que Jesús se encarne, esté en Nazaret, en su vida oculta, implica también pensar que en aquella vida oculta tuvo que ganarse el pan para vivir, ¿no? Claro. ¿O no? Tuvo que vivir con su madre y con San José hasta su muerte, ¿o no? Tuvo que convivir con una serie de ciudadanos y compartir con una serie de amigos y de personajes circundantes. ¿Esto es salvación o no lo es? Claro que lo es. Claro que lo es. ¿Vale? Insisto, pero ahí ya, y antes no y después sí, no. Siempre el sentido de totalidad de esta historia hay que verlo siempre. Una totalidad anamnética. Antes de existir el mismo Jesucristo. Pero la plenitud de temporum o temporis se cumple con el acontecimiento de la encarnación, desde luego, no antes. Y bien, Y bien, que es el momento decisivo, es el momento clave o cumbre de la historia de la humanidad. Y bien. Dios ha ido preparando al pueblo de Israel, pero es que... Quisiera saber dónde está el problema. Pues que esa asunción plena de nuestra humanidad y por tanto la obra de la redención del género humano comienza con el momento de la encarnación, no antes. ¿Ah, sí? Entonces, ¿para qué pregunta nada? No sé para qué pregunta. Si después va usted a revolver la pregunta, no pregunte. Porque entonces no le contesto más. Mi pregunta se refería a la vida oculta por la del Señor antes de la pasión. Volvemos a la cuestión. Si le estoy hablando de que siempre se cumple la acción de Dios sobre la humanidad, es que siempre se cumple la acción de Dios sobre la humanidad. Y aquí no hay discusión posible. El hecho de hablar de la plenitud de los tiempos, según el capítulo 4 de Gálatas, no significa que antes no y después sí. Significa que un momento cumbre
que un momento cumbre de esta totalidad del tiempo es la encarnación. Eso sí. De acuerdo. Ha sido la emoción del discurso. Dense cuenta. Yo sé que no todos ustedes van a dedicarse a estos planteamientos tan metafísicos, pero que un planteamiento como el que estamos nosotros diciendo en clase requiere de una atención exquisita. No lo estoy regañando, pero requiere de una atención exquisita. De lo contrario, podemos despistarnos, pensar lo que el profesor no ha dicho o lo que realmente un teólogo nos dice. Entonces, la atención ha de ser exquisita. Y lo digo también para cuando os acerquéis a los apuntes que, si Dios quiere, el lunes estarán colgados ya en la página. Es que he tenido problemas y de lo que le vamos a hacer, problemas con la informática, ¿vale? Pero si Dios quiere, el lunes ya estarán. Al acercaros a los apuntes, acercaros con una atención que requiera leer cuantas veces sea necesario, sin miedo. Y sin miedo a pensar lo que queráis pensar. Después ya hablaremos de clase o ya preguntaréis entre pasillos o donde sea. El planteamiento que estaba haciendo Javier, que no se contrapone de ningún modo. La historia de la salvación no conoce tiempos, porque es el tiempo. Ya está, sin más. Es el tiempo. Dentro de este tiempo, que para San Pablo es, ¿para San Pablo qué es el tiempo? Es la palabra griega. ¿Qué? Kairos. Es un tiempo definitivo de gracia. Dentro de ese tiempo, con mayúscula y total, hay un momento álgido que es la encarnación, a la que Pablo llama plenitud de los tiempos. Plenitud de los tiempos. Al llegar la plenitud de los tiempos, el Hijo se encarna. Pero eso no le quita importancia al resto de acontecimientos. Al resto de acontecimientos que se dan en este tiempo general. Por ejemplo, Javier, ¿la resurrección puede estar por debajo de esta plenitud de los tiempos? No. Porque si la resurrección estuviera por debajo de esta plenitud, entonces, ¿para qué hubiera servido la encarnación del Verbo? ¿Hacia qué nos hubiera reconducido? Si verdaderamente Él no hubiera tenido ahora, un cuerpo glorificado, capaz de envolver también nuestro cuerpo glorificado. ¿Te das cuenta? Por lo siguiente, atención cuando hablamos de tiempo. No hay que ser tan reductivos, que no hace falta. Es mejor pensar en un tiempo total que engloba todo. Porque el tiempo, cuando hablamos de Dios, no puede ser nunca entendido como el tiempo que vivimos nosotros constantemente. Alfa y Omega. Exactamente, alfa y omega. Muy bien. Venga, vamos a seguir, que el tiempo corre. Muy bien, entonces, este misterio total de Jesucristo, este misterio total de aquel que ha asumido totalmente la humanidad, está ordenado principalmente, el misterio de la palabra del Hijo de Dios, en su totalidad, que ha asumido, insisto, la humanidad, asume al hombre, está destinado fundamentalmente, orientado, su objetivo es la historia de la salvación. La historia de la salvación. Bien. Para Buenaventura, ¿qué es la salvación? ¿Qué es la salutis? Salus salutis. Dos cosas fundamentales. Primera, pero no porque sea más importante que la segunda, Una de ellas, la restauración. La restauración de esta capacidad, ¿vale? De lo que el hombre había perdido por el pecado. ¿Estamos todos? Restauración. Segunda, y muy importante, también hay que recuperar esto en la teología actual, la felicidad. Y en esto Buenaventura ancla su pensamiento en los padres de la Iglesia.
especialmente el Irineo de Lyon. ¿Vale? ¿Cuál es la gloria de Dios para el Irineo de Lyon? No. ¿Veis cómo somos tan reductivos? ¿Os dais cuenta? ¿Por qué? Porque así lo hemos aprendido en parámetros humanos y en parámetros muy expiatorios. Lo que ha dicho Javier es lo que mucha gente todavía dice. La gloria de Dios es que el hombre viva un momento. No solamente. San Irineo dice otra cosa más. Que el hombre viva y sea feliz. Y sea feliz. ¿Vale? Para Buenaventura, entonces, la salvación es también una invitación total, una asunción total del hombre para que demuestre su felicidad, para que ponga en movimiento su felicidad. ¿Y esto qué significa? ¿Esto qué significa? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que el hombre sea feliz? A ver. Seguir a Cristo. Estamos como antes, en el país de Alicia. Llegar a su plenitud. Interesante. Llegar a su plenitud. ¿Qué más? El hombre, ¿cómo es totalmente pleno? Cuando alcanza un equilibrio interno, es capaz de discernir realmente quién es, para qué ha venido. Cuando hay, entonces, una dimensión antropológica completa. Cuando hay una dimensión antropológica completa. Y no solamente piensa, no solamente piensa, fíjate, sin hacer broma de lo que tú has dicho, broma no es una cosa tan seria, ¿no? Pero un hombre que no entre en una dinámica de plenitud, ¿sigue libremente a Jesucristo? No. Lo sigue aquí, pero no lo sigue en su totalidad. ¿Te das cuenta? Por tanto, fijaros esta invitación a la felicidad con el término salvación, ¿cuántas implicaciones tiene también? Un hombre que no entre en esta dinámica de plenitud antropológica no puede seguir a Jesucristo, no puede entrar en esta capacidad de Dios de un modo total, integral. Podrá entrar aquí, que es en lo que lamentablemente hoy caemos en tantos discursos teológicos aquí. Y no en la integridad total de la persona. ¿Vale? Que pensaba que el hombre no es feliz siempre. La felicidad no es algo, o a lo mejor yo no lo comprendo bien, pero yo asumo, o sea, quiero mi vida como es, me gustaría mejorarla, pero yo no soy feliz siempre. Y quiero vivirlo todo, la felicidad plena y la tristeza o la no felicidad. El hombre puede no ser feliz siempre, claro. Lo cual no significa que en esta invitación a la felicidad, mejor dicho, lo cual no es igual a decir que dentro de esta invitación a la felicidad hay estados de ánimos diferentes. No se niega una cosa con la otra, El hecho de que uno tenga un mal día no significa que no sea feliz, sino que tiene un mal día. Aquí estamos hablando de algo mucho más distinto a lo que entendemos por felicidad. ¿Por qué? Porque la persona, fíjese, felicidad, plenitud, antropología total, ¿vale? Claro, si felicidad es esto, entonces tenemos que rechazar una concepción superficial de felicidad, es decir, de un estado de ánimo siempre eufórico, siempre contento. No, eso no es la felicidad. Dentro de esta concepción de plenitud y de antropología total, entonces la felicidad puede comportar también los estados de ánimos normales de cada uno. Vale, yo iba por el momento en el que esa felicidad me ayuda o es el origen para que yo comience o acepte libremente el seguir a Cristo. Yo conozco muchísima gente que comienza o ha conocido a Cristo en los peores momentos de su vida, cuando no es nada feliz o cuando está en sus peores. Y ahí es cuando libremente ha decidido seguir a... ¿Y ese conocimiento de Jesucristo es pleno? Sí, sí. ¿Ah, sí?
Perdón. Quiero decir que no, si no está, lo han conocido en ese conocimiento de Jesucristo, en un momento en el que el hombre no es feliz, capacita a este hombre a conocer a Jesucristo, comenzar a conocer a Jesucristo. No lo conoce ya. ¿Me permite? Comenzar a conocer a Jesucristo y comenzar a ser feliz. Y comenzar a ser pleno. Atención, porque conocer a Cristo, ser feliz y una dimensión antropológica plena no es de hoy para mañana. Por mucho que nos cuenten tonterías, ¿eh? ¿Conocido a Jesucristo? Oh, ¿y qué? Ahora empieza la historia. La conversión, la dimensión de fe, no es de la noche a la mañana. No, que no te engañe nadie. Que no te engañe nadie. Sí que puede haber un momento del fogonazo interior, esto es de Buenaventura también, del Itinerarium, en el que Dios se aparece en el ser humano. Se aparece, todo el mundo me entiende, ¿no? Sí. Entra en la persona. Todo el mundo me entiende, ¿no? Que no se aparece, vale. Entra. Y a partir de aquí comienza un proceso. Y si alguien nos cuenta, no, yo automáticamente cambié y automáticamente pasé a ser feliz, tan Buenaventura y Agustín, en estos apoyos a Agustín, nos dicen, esto no puede ser nunca real. No puede ser nunca real. Porque esto implica también un proceso. ¿Vale? Nel silencio, que estoy utilizando da mucho tiempo, no es teología, pero llegué a poner otros nombres que falta en casi todo el libro, armonía. Es que la armonía es tocar toda la nota, más bonita, más fea, y hacer un son completo. En esta plenitud yo respaldo con la palabra armonía, porque no descarta nada, ni una nota. La utiliza toda para crear esta belleza. Con plenitud tampoco. Una composición que no sea plena será disonante. Bueno, pero la armonía, el armónico utiliza todo, la hace bella. Bueno, venga, sí, no es una palabra de Buenaventura, pero... pero puede servirnos como sinónimo. Sí, una armonía, sí. Siempre que se entienda por armonía, no... a ver, ¿cómo explico yo esto sin caer en un disparate? No pensar en armonía como algo... No sé cómo explicarlo, no sé cómo decirlo. No. Como algo apartado del componente sobrenatural y apartado del componente antropológico. El peligro de esta búsqueda de la armonía en tantas ocasiones ha sido pretender que la persona que no vive en armonía, en modo de ver, busque la armonía por ella misma. Entras en entras en un estado de serenidad, de tranquilidad, y tú mismo buscas tu armonía interior. ¿Vale? Pero nosotros, cristianos, a esta búsqueda le añadimos un plus. Y es el plus de Dios en la persona humana. Entonces, si se entiende armonía así, perfecto. ¿Vale? Hoy hablar de armonía puede significar que esta segunda vertiente que os acabo de contar. Sí. Porque sobre el Zen, por ejemplo, y todo eso, ¿no? Yo no he citado nada. No, pero está aludiendo, ¿no?, a esos caminos de la espiritualidad oriental. Yo no he citado nada. He dicho simplemente que puede haber una búsqueda de armonía sin contar con Dios. Sin contar con Dios, sí. No he dicho nada más. El resto del nombre os he dicho. Seguimos. Dentro de la felicidad y de todo eso, cuando dice que seremos igual a Dios, ahí es donde se dará el todo. Sí, exactamente. Venga, vamos a ver. Bueno, yo creo que ya leeréis el resto en los apuntes que el lunes estarán colgados en la página. Y ahora una palabra antes de irnos sobre la pasión y la muerte junto a la encarnación. El otro tema principal de la reflexión cristológica bonaventuriana, junto a la encarnación, es el de la pasión y la muerte de Jesucristo.
Buenaventura no entiende uno sin el otro. Buenaventura no entiende el misterio de su pasión y su muerte sin el misterio de su encarnación, ni al revés. Los entiende en su conjunto. Los reflexiona y los piensa en su conjunto. ¿Por qué? Porque a través de estos acontecimientos históricos salvíficos, se hace palpable la historia de amor del Dios Trino con el hombre. Del Dios Trino con el hombre. Una historia de amor que pasa por estos tres estadios. Ya lo hemos estado comentando de nuevo de un modo más concreto. Una historia de amor que pasa por estos tres estadios. La salvación o redención, la reconducción del hombre a Dios y la invitación al hombre a su plenitud. La invitación al hombre a su plenitud. Fijaos una pregunta, una cuestión. A ver, perdón, ¿puedes repetir la salvación? No. Sí. La salvación o redención, la reconducción del hombre a Dios, la invitación a la felicidad. ¿Vale? Hemos hablado ya de esto. Pensad por un instante lo siguiente. Si Dios solamente redimiera y salvara al ser humano, y ahí se quedará la historia, ¿podría haber una vuelta del hombre a su estado original? ¿Por qué? No. Porque el hombre por sí solo no sería capaz. Claro, pero ya hemos dicho, Pero ya hemos dicho que Dios lo ha salvado, lo ha redimido. Javier, ¿me sigues? Sí. Entonces, Pero, ¿qué tiene que ver aquí? La muerte de Jesucristo, digamos que otorga la salvación, sí. Pero el hombre sigue en su ejercicio libre y seguirá con su tendencia. Si no tiene una conversión. Necesita vivir ese camino de conversión y esa vuelta a la... Necesita la verdad. Creo que no me has entendido la pregunta. No. Vamos a admitir por un momento, imaginariamente, que nosotros ya hemos sido salvados. Que nosotros ya hemos sido salvados. Ya estamos salvados y redimidos. Ya. Esto ya ha ocurrido. Ya. ¿Vale? Ya somos incapaces de pecar. Ya ha ocurrido la escatología, ha ocurrido todo. ¿Vale? Es un poco difícil pensar esto, pero pensemos. Pero seguimos en... Entonces, no podemos seguir. Ruego por favor, que no haya ruidos y que no haya interrupciones. Así que concluimos, porque insisto, que estos discursos pueden entenderse. Javier, ya ha ocurrido la escatología, ya ha ocurrido la salvación. Este hombre redimido, este hombre salvado, ¿puede reconducirse a Dios o no? ¿Quién quiere responder? Entra en contradicción. ¿Por qué? Porque si no se ha reconducido, no alcanza la plenitud. Si ha alcanzado la plenitud... Nosotros, aparentemente, en nuestras reflexiones cuaresmales, sobre todo, ¿qué decimos? Convertíos para salvaros. ¿A que sí? Es lo que normalmente escuchamos. Normalmente, el discurso que escuchamos en muchos lugares, en muchas homilías, en muchas teologías, es: tienes que convertirte para salvar.
poco hablamos o poco escuchamos de, junto a salvación, reconducción y felicidad. Esto ya lo escuchamos menos, ¿verdad que sí? Si nos quedamos solo en esto, en salvación, el hombre, vamos a hacer un poco de forzadura exegética, pero que nos sirve. El hombre, ¿dónde podría llegar? Solo al estado original antes del pecado. Por tanto, pensad en el paraíso. Pensad en el paraíso. Si solamente nos quedamos aquí. Si además hablamos de reconducción, ¿a qué nos puede sonar esto? ¿A qué nos suena? Volver atrás, no sé. San Juan, visión beatífica. La visión beatífica. ¿Os acordáis que la semana pasada hablábamos de que en el paraíso Dios tenía que bajar a caminar con el hombre? ¿Qué significa esto? Que no había, sí que había un estado semejante, pero no había una convivencia plena. ¿Os acordáis que hablamos de esto, no? Cuando San Juan habla de visión beatífica, habla de que ya no habrá un plano de distinción. Distinción sí, pero de convivencia también. Mientras que aquí la convivencia no es plena, porque Dios tiene que bajar al jardín. Por tanto, con la visión beatífica hay un plus. Por consiguiente, con esta reconducción, para Buenaventura, está en compañía con salvación, igual que en compañía con felicidad, por lo que hemos dicho, armonía o plenitud. El arco se alarga y el arco se planifica. La dimensión o el pensamiento antropológico de Buenaventura es fantástico. Es fantástico, hay que recuperarlo. Urgentemente, además. Bueno, habría que recuperarlo todo, ¿no? Pero nosotros, que somos herederos de esta tradición, no podemos quedarnos, no podemos quedarnos solamente aquí. No podemos quedarnos en nuestros discursos solamente aquí. Y nos quedamos, Ha comentado antes que en Cuaresma que se habla mucho de conversión. ¿Qué diferencia hay entre reconducción y conversión? ¿Qué diferencia hay? Esto estamos hablando, la reconducción abarcaría al hombre actual y al hombre escatológico. ¿Vale? La conversión es el movimiento del que Buenaventura habla en el Itinerarium, por ejemplo, y también en el Principio, el movimiento que opera el hombre mientras peregrina en la tierra. No puede haber una conversión ya cuando el hombre esté en el paraíso en el cielo. No estaría ahí. ¿Vale? La conversión se hace aquí, reconducción, que no hay que confundir con recapitulación. No hay que confundir con recapitulación. Aunque tenga un parecido semejante, eso tiene otro dinamismo. ¿Vale? Bien. Vamos ya concluyendo. Entonces, en la pasión y la muerte de Cristo, el doctor seráfico ve el don del amor sin reservas, el don del amor sin reservas, que Jesucristo manifiesta por una humanidad tocada por el pecado. Tocada por el pecado. Y por tanto, la causa, esta muerte, pasión y muerte en cruz, la causa que hace volver al hombre a su relación con Dios. Y por consiguiente a la felicidad plena. Escoto, como veremos la semana que viene, da un paso más. Y no se deja, aunque en Buenaventura hemos visto, no solamente habla del pecado, lo hemos visto, pero sin embargo para Buenaventura el pecado
una parte importante en toda esta historia. Escoto no le quita importancia al pecado, pero no le da tanta importancia como Buenaventura. Lo veremos la semana que viene. ¿Vale? Y nos daremos cuenta enseguida que aquí Buenaventura, menos mal que nos ha explicado esto. Porque si no nos hubiera explicado esto, hubiéramos entendido, entonces este entra en la dinámica de todos los demás. El pecado es lo que hace que Jesucristo se encarne y muera en la cruz para redimirnos. Y esto no se admite en la teología cristiana. ¿Vale? Esto es muy importante. Y sí que aparece en otras teologías, incluso contemporáneas a la de él. Vale. Bien. La centralidad de la cruz para Buenaventura implica poner en el centro de la existencia cristiana a Jesucristo crucificado. Poner en el centro de la existencia cristiana a Jesucristo crucificado, pero en la perspectiva del resucitado. Y aquí también es original Buenaventura. No solamente la cruz, una cruz redentora, sino una cruz que ya vive el cristiano, ahora ya la vive en la perspectiva de resurrección. Incluso en Cuaresma tendríamos que aprender a hacer esto, a pensar la Cuaresma y a vivir la Cuaresma en clave de resurrección, no en clave solo de expiación superficial que a nada conduce. A nada. Bien, pues vamos a dejarlo aquí. Hay otro punto, que es la mística del verbo crucificado, una reflexión hermosa de Buenaventura, lo leeréis en los apuntes, y ya la semana que viene diremos una palabra muy rápida sobre el pensamiento cristológico de los pensadores anteriores a Escoto, posteriores a Buenaventura, y nos meteremos de lleno enseguida con el doctor Suti, con Escoto. ¿Vale? Venga, muchachos, gracias.